y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Bueno, vimos de la prudencia su esencia, su obrar, después su existencia como virtud social, y estábamos viendo ahora el sujeto. En primer lugar, el sujeto de la prudencia política. En segundo lugar, pregunta si en los pecadores puede darse la prudencia, donde distingue ahí la prudencia infusa de la adquirida. Y completando ese artículo, si la prudencia reside en todos los que están en gracia. Señala que, por una parte, nadie puede ser virtuoso si no es prudente. En el organismo de las virtudes, todas las virtudes tienen que estar presentes. Algunas tendrán más o menos desarrollo que otras, pero tienen que estar todas presentes. Y más si falta una virtud clave como es la prudencia, no excitaría el hombre en gracia y caridad. Ahora, ¿qué es lo que se entiende aquí de esta prudencia? Que es principalmente prudencia infusa. Todo el que está en gracia posee la caridad y con ella debe poseer todas las demás virtudes. ¿Pero de qué manera? Decíamos, solución primera, que hay una doble habilidad práctica. Una es suficiente respecto de las cosas necesarias para salvarse. Esta prudencia, al menos como infusa y puede crecer como adquirida, se da en todos los que están en gracia. Hay otra prudencia, dice, más plena, por la cual el que la posee puede proveer de sí mismo y de los otros, no solo en lo necesario para salvarse, sino en todo lo perteneciente a la vida humana. Y esta no se da en todos los que están en gracia. Es decir, un tipo puede tener, por la gracia divina, la prudencia necesaria para aquellos medios que conducen a su propia salvación, pero no puede ser tal vez ni dirigente ni consejero de otros, y a lo mejor mucho menos en las cosas prácticas que no hacen directamente al orden de la salvación. Señala en la respuesta segunda, la objeción decía, el prudente aconseja bien, pero muchos que están en gracia necesitan regirse por el consejo de los otros. Responde, los que necesitan guiarse por el consejo de otros saben al menos reflexionar, si están en gracia, para pedir consejo a otros y distinguir entre buenos y malos. Es una parte de la prudencia que, como veremos después, se llama una parte integral que se llama la docilidad. Y es parte también de la prudencia. Es prudente el conocer las propias limitaciones. O sea, una persona, digamos, buena, con buena voluntad, que vive en gracia, a lo mejor sin demasiada formación religiosa, ¿de qué manera actúa en ella esa prudencia infusa? En algunos casos dándole eso a lo que ya hemos hecho referencia. Así como hay un sentido común de la fe, en el obrar de la fe hay una prudencia iluminada por el Espíritu Santo y que muchas veces uno la encuentra, se relaciona con esa sabiduría, digamos, de la gente de fe y de la gente sencilla, que no tiene muchas teorías, no tiene muchos libros, pero que tiene, digamos, ese sentido común, esa conciencia de lo que hay que hacer y de lo que hay que evitar. Esa sabiduría que fundamentalmente no es conocimiento de toda la ciencia, sino saber de dónde vengo, a dónde voy, cómo tengo que vivir, distinguir el bien del mal. Eso existe y a veces fuertemente arraigado en personas muy sencillas de fe. Pero a veces puede haber limitación en esto, pero bueno, uno es prudente si sabe reconocer las propias limitaciones. Y entonces sabe preguntar, sabe consultar, es decir, es dócil para escuchar el consejo de otro. También es una forma de prudencia. En la solución tercera, dice que la prudencia adquirida no es causada por infusión, sino por repetición de actos. Por eso, dice, no se da en los jóvenes ni actual ni habitualmente,
Decíamos que el joven puede conocer los principios, pero carece de experiencia. Para su adquisición es necesaria la experiencia y el tiempo. La prudencia infusa se da incluso en los niños y en los que no tienen uso de razón, pero se da en hábito, como en el niño existen las virtudes teologales. Y en los adultos se da en acto respecto a las cosas necesarias para la salvación. El aumento de esta prudencia tiene... ¿Cómo crecen las virtudes infusas? Por la infusión se adquieren. ¿Y cuál es la causa principal? Sí. Está bien. Es uno de los puntos que decía la otra vez, que hay que tener claros de la moral fundamental, ¿no es cierto? O sea, las virtudes crecen por la misma causa por la que se adquieren. La virtud adquirida crece, se adquiere por repetición de actos, crece por repetición de actos. La virtud infusa se adquiere por infusión, por don de Dios, y crece principalmente por la acción de la gracia. ¿Y los actos qué función tienen ahí? ¿No importa? ¿Sí? Mayor infusión de la actualización de la misma gracia. Disposición, o sea, los actos disponen para recibir un aumento, ¿no? Eso sería más preciso, ¿no? Por eso podemos decir que hay un aumento por ejercicio de la prudencia adquirida, el aumento es por el mismo ejercicio de la prudencia infusa, porque los actos disponen o merecen un aumento de la prudencia infusa. Y sobre esto nos acercamos hacia el fin de esta larga cuestión. La otra tiene un artículo solo. En el artículo 15 se pregunta si la prudencia es innata en nosotros. Es decir, se refiere un poco al sujeto, pero se refiere también a la adquisición de la prudencia. En el artículo 16 va a referirse a la pérdida de la prudencia. Es innata. Dice en la respuesta, las virtudes intelectuales se adquieren y aumentan en gran parte por la educación, necesitando por ello de experiencia y tiempo. Siendo pues la prudencia virtud intelectual, no es innata, sino que proviene de la educación y la experiencia. Lo explica por comparación. La prudencia en la razón práctica, en el orden del obrar, con el conocimiento en el orden del ser, razón especulativa. La prudencia es aplicación de los principios universales a las circunstancias particulares. Los principios universales son conocidos naturalmente, no son innatos. El todo es mayor que la parte, o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. No es innato ese primer principio, pero podríamos decir que es cuasi innato, en el sentido de que apenas uno tiene noción de todo y noción de parte, ya inmediatamente capta, sin necesidad de mucho raciocinio, que el todo es mayor que la parte. Entonces hay un conocimiento natural, casi innato, pero no innato. Y los principios consiguientes, ahí sí. Lo que se deduce de esos primeros principios, lo que entra en el orden de la sabiduría y de la ciencia, se adquieren por experiencia o por educación. En la razón particular, regida por la prudencia, tenemos los fines que equivaldrían a esos primeros principios, los fines de las virtudes morales, y hacia ellos hay, como ya lo hemos señalado, una inclinación natural. En el hombre existe una inclinación natural de la potencia a su objeto. Sería la presencia de estos fines algo propio de la sindéresis, junto con aquel primer principio de hacer el bien y evitar el mal. Eso es connatural al hombre. Pero en el orden de los medios, es decir, para realizar o para alcanzar aquellos fines, eso es propio de la prudencia. Y eso ya no es adquirido. La prudencia necesita, como decíamos, de la experiencia.
necesita de la educación, necesita del ejercicio. Por eso señala, con Aristóteles, en la anterior decía, no es propia de los jóvenes. Aquí en la solución segunda dice, se da preferentemente en los ancianos. Ojo, preferentemente, digamos, no es que se adquiera necesariamente con la ancianidad. Ahí, la experiencia no viene solamente por haber vivido, porque uno puede haber vivido 80 años y haberlos vivido totalmente al cohete, como un idiota. Es decir, no necesariamente tiene experiencia. Pero, digamos, en el anciano que sabe aprovechar la vida y que tiene los principios fundamentales, por una parte está la experiencia. Es lo que, tanto entre los hebreos, libros sapienciales, como en general en las culturas de Oriente, tenían sumamente en cuenta. En China, en Japón. O sea, el anciano era sumamente respetado, era un poco como la encarnación de la sabiduría. En el mundo occidental contemporáneo la cosa es al revés. Hay como un desprecio de la ancianidad, desprecio de las dos puntas de la vida. Por un lado la anticoncepción y el aborto, y por otro lado los viejos a la eutanasia o al asilo de ancianos para que se dejen de jorobar. Ni los niños ni los viejos producen en nuestra sociedad de consumo. Y hay como un desprecio. O sea, está la soberbia del tipo que entra en la historia pensando que la historia comienza con él. Es algo propio, en fin, hasta cierto punto necesario, pero que se da casi en la psicología de todas las generaciones. El joven entra en la historia pensando que, esto es interesante en el Tratado de la Esperanza, ¿no? Pensando que la historia empieza con él. Es decir, por eso el joven suele ser revolucionario. Hasta ahora hubo un montón de viejos atorrantes que no han hecho nada más que macana, pero ahora llegamos nosotros y la cosa empieza en serio. Como al revés, en el viejo cuando no ha sabido asimilar la experiencia, el viejo es apocalíptico. Cree que la historia se termina porque se está terminando él. Es la última oportunidad que tiene la patria para salir del pozo, es la última oportunidad que tiene el viejo atorrante para sentarse en el sillón de Rivadavia. En el anciano se da por un lado la experiencia, que como decíamos no es algo automático. Precisamente uno necesita los principios para leer la realidad y ahí adquiere la experiencia. Y por otro lado dice hay una mayor disposición natural. En el anciano están más apaciguadas las pasiones. Entonces, por ahí le turban menos la razón, salvo en los viejos verdes. En la solución tercera dice que en los animales no se da prudencia propiamente dicha, aunque como señalamos hay una comparación con la estimativa, porque el animal guiado por el instinto tiene determinados los medios para llegar al fin. Y último artículo, después de hablar de la adquisición, la pérdida. Se pregunta si la prudencia se puede perder por el olvido. Dice que el olvido es propio del arte, no de la prudencia. El olvido, dice, afecta solo al conocimiento. Y la prudencia no es solo cognoscitiva, sino apetitiva, la función del acto de imperio sobre el que hablamos largamente ayer. El olvido puede dificultar la prudencia. Lo señala en el cuerpo y en la solución tercera. Pero normalmente la prudencia se corrompe por el ataque no contra la inteligencia, sino contra el imperio, es decir, contra el punto en el cual la prudencia toca la voluntad. Se corrompe por las pasiones. Es decir, volvemos a lo que indicábamos con referencia a la prima secunde, la prudencia no puede darse sin las virtudes morales. En el tipo que no es capaz de dominar las pasiones, la prudencia puede obnubilarse y la voluntad puede debilitarse. Es decir, el pecado, el desorden pasional en el hombre puede corromper la prudencia, es decir, puede perderse. Bien, y con esto
terminamos esta larga cuestión que habla fundamentalmente sobre la prudencia en sí misma. La cuestión 48, decía, tiene un solo artículo, e incluso este artículo es como un pórtico para lo que viene después, cuestiones 49, 50 y 51, que se refieren a las partes de la prudencia. Es un artículo que prácticamente, qué sé yo, es largo, pero prácticamente se lo podría poner en un cuadro sinóptico. No lo voy a hacer porque lo que se podría poner en el cuadro es lo que viene después. Habla de las partes y después tenemos integrales, tenemos una cuestión sobre las partes integrales. Lo que me limito a señalar aquí entonces es que la prudencia tiene tres tipos de partes, que son las integrales, cuestión 49, subjetivas, cuestión 50, y potenciales. Y sobre todo, aquí no enumerarlas, aquí las enumera, pero digo, después las vuelve a enumerar donde las trata un poquito más in extenso. Sobre todo, lo que importa retener aquí es la definición de estas partes. O la prueba de vuelta. ¿Quién se acuerda o lo vieron en moral fundamental que son las partes integrales, subjetivas y potenciales de una virtud? Estoy con ganas de tomar examen, ¿no? Este es algún conceptito que debería aparecer en el Tratado de las Virtudes en general, prima secunde. Integrales, subjetivas y potenciales. Bueno. En primer lugar, una virtud puede tener partes integrales. No son virtudes las partes integrales, sino, digamos, auxiliares, elementos que integran la virtud como auxiliares. O si ustedes quieren, condiciones de la virtud. Tratado de las Virtudes en general, prima secunde, cuestión 57, artículo 6, solución 4. ¿A qué se comparan estas partes integrales? Al compuesto y sus componentes. ¿Cuáles son las partes integrales de una casa? El piso, las paredes, el techo, las ventanas. ¿Cuáles son las partes integrales del cuerpo? La cabeza, los brazos, el tronco. Esa es la comparación. La cabeza no es el hombre, las paredes no son la casa, las partes integrales no son la virtud, pero son condiciones o disposiciones necesarias para adquirir o para hacer crecer la virtud. En segundo lugar, las partes subjetivas vienen a ser las especies en las que se divide la virtud, como el género se divide en especies. El género animal se divide en especies. La vaca es animal, el león es animal, el ratón y la cucaracha son animales, pero son de especies distintas dentro de un mismo género. Lo mismo pasa con las virtudes. Y después, por último, las partes potenciales. Son las virtudes anexas. El Tratado de las Virtudes en general, cuando habla de las virtudes cardinales, dice que son... Su nombre viene de cardo, cardinis, es decir, como el eje alrededor del cual gira, los goznes, en los cuales gira una puerta. Dice Piper y Juan 23, Juan Pablo I, tiene en sus homilías, el poco tiempo que estuvo de Papa, dio una serie de homilías sobre las virtudes teologales y cardinales. Y la expresión es algo así, son los goznes de las puertas
que se abren a la vida eterna. Son 4, alrededor de cada una de esas virtudes cardinales, que son como un eje, giran una enorme cantidad de virtudes, a las cuales se llama anexas o secundarias, lo cual no quiere decir que sean menos importantes. Algunas pueden ser principales. La virtud de la religión es superior a la virtud de la justicia. Sin embargo, es anexa a la virtud de la justicia porque no realiza plenamente todas las condiciones que la justicia realiza. Participan algo del poder del todo, dice Santo Tomás, o para funciones secundarias, aunque no siempre se dé así. Todo el tratado de las virtudes de Santo Tomás es eso. Cada una de las cardinales y alrededor de ellas toda una constelación de virtudes. Como decíamos, ahí está el organismo de la vida espiritual, que tiene su alma, que tiene su esqueleto, que tiene sus miembros, pero que tiene incluso en virtudes menores que rigen actividades secundarias del hombre, tiene hasta detalles de terminación que nos muestran en su conjunto como organismo al hombre perfecto que trata de realizar en sí la imagen de Cristo, hombre perfecto. Esa es toda la constelación de las virtudes. Ahí sí sería interesante, creo que en algún libro está de espiritualidad, hacer como un cuadro sinóptico de las virtudes, con el eje de las cardinales y toda la constelación de virtudes que pone Santo Tomás en la Suma. Bueno, me limito a eso. Se puede leer. Después de definir qué es cada una de las partes, pone cuáles son. No lo señalo en esta cuestión 48 porque entramos en la 49 y nos encontramos directamente con esas partes. Y las primeras partes que va a tratar son las partes integrales de la virtud de la prudencia, que son, como decíamos, aquellos auxiliares o condiciones que hacen posible la virtud. Y que son 8 partes. En primer lugar, son partes de la prudencia cognoscitiva. Es decir, ya hemos señalado que la prudencia tiene su aspecto de conocimiento, consejo, juicio, y luego tiene su parte de acción, imperio. Ilumina la inteligencia, pero para ordenarse a la acción concreta. Estas son 5. Las 2 primeras son para el buen conocimiento. Y en primer lugar, la memoria. En segundo lugar, la inteligencia. Luego, para la adquisición del conocimiento. Son elementos que ayudan a un buen conocimiento. Y luego, los elementos que ayudan a adquirir el conocimiento. La docilidad, la sagacidad y la razón. En segundo lugar, las partes de la prudencia imperativa, es decir, en su función de imperio, son la previsión o providencia en Dios, la circunspección y la precaución. Vamos a señalar un poco algunos elementos de cada una de estas partes. La memoria, en primer lugar, ya hemos señalado varias veces la importancia de la memoria
en cuanto que la memoria está relacionada con la experiencia. La experiencia puede prever el futuro. O sea, la experiencia del pasado nos ayuda en el presente a prever el futuro. Es decir, a ser prudentes. Aprendemos de la experiencia del pasado. Como auxiliar de la prudencia en esta previsión del futuro está la memoria del pasado en el presente. Esta memoria no es un simple recuerdo, un poco lo que decíamos al hablar de la experiencia de los viejos. Los viejos se acuerdan muchas cosas, las cosas pasadas, se olvidan de lo que pasó ayer, pero se acuerdan de 1900. Muchas cosas, las cosas pasadas, se olvidan de lo que pasó ayer, pero se acuerdan de 1905. Pero no es solamente acordarse, sino saber encontrar el sentido de esos recuerdos. Piper trata 4 de estas cosas, página 46, 47 y siguientes: la memoria, la docilidad, la solercia, o la sagacidad, y la providencia. Define la memoria del prudente como una memoria fiel al ser, sumamente importante. Y veíamos, en lo que les leí ayer de Ébola, que la memoria hace a la unidad o unificación de la persona. Es decir, uno de los elementos que me ayuda a tener conciencia de la unidad de mi persona, relaciónenlo con el imperio, con esa forma interior, es la memoria del pasado. Es el saber que yo soy yo desde que nací, en mi infancia, en mi adolescencia, en mi juventud, en mi madurez, en mi viejez. Yo soy yo. Hay una unidad del ser. Yo soy el sujeto de todos mis actos, de todas mis vivencias, de todas mis experiencias. Soy el sujeto único de todo eso. Se puede decir, eso también es algo que choca con la mentalidad actual, que mira el futuro pero desprecia el pasado. La mentalidad de la revolución cultural, lo que quisieron hacer en China, es decir, borrar el pasado, borrar todo el pasado no existe. Empezamos ahora a partir de cero. Algo de eso ha pasado en la iglesia también. Y a partir de acá empieza una iglesia nueva. ¿Qué es lo que pasaría si en un hombre se quisiera aplicar eso? Ese hombre sería un perpetuo niño. No muere el niño para nacer el adolescente, no muere el adolescente para nacer el joven. Puede haber correcciones de rumbo, aprender de la experiencia, pero no se mata al uno para que empiece a vivir el otro. La negación del pasado es la vuelta al cero, es la vuelta a la nada, es la vuelta a la barbarie, es la vuelta a la pura potencialidad del ser. Porque la realidad es que nosotros estamos mucho más hechos de pasado que de futuro. El futuro todavía no existe, el pasado está presente en nosotros. Todas nuestras acciones anteriores están presentes e influyen. Lo bueno, lo malo, lo que aprendimos, lo que evitamos, lo que vivimos, todo eso está presente en nosotros, estamos construidos por el pasado, y solo así podemos mirar el futuro. Y no solamente por el pasado nuestro, personal, sino por el pasado de la familia, por lo que influye en nosotros la educación que recibimos de nuestros padres y de nuestros abuelos, por el pasado de la sociedad en la cual vivimos. Todo eso está presente en nosotros. O sea, no somos algo que nace de golpe como un hongo después de la lluvia. Somos el producto de una larga historia. Eso en todos los órdenes, en el mismo orden del conocimiento. ¿Qué pasaría si se negara el pasado? Tendríamos que empezar, qué sé yo, como el hombre de la edad de piedra golpeando un cascotito con otro, supuesto que haya sido así, para sacar una chispa. O sea, es la barbarie la negación del pasado. Es la importancia de la experiencia. Fiel al ser, es decir, fiel a la verdad del ser. Porque como podemos
por pasión o por interés o por ignorancia, desconocer la realidad del presente o hacernos burros en frente a la realidad del presente, podemos negar también la realidad del pasado. Y sin embargo, ¿de dónde tenemos que partir? De la realidad, de la presente y de la pasada. Si no, nos equivocamos en la construcción del futuro. Esto tiene importancia, digamos, en lo personal y tiene una importancia enorme en la prudencia política. Yo muchas veces lo señalo. La importancia que tiene la historia. A veces nos dicen, todavía los argentinos nos vivimos peleando por cosas que pasaron hace 100 años, hace 200 años, que si los españoles, que si los indios, que si Rosas, que si Sarmiento, ¿eso qué importancia tiene? ¿Cómo qué importancia tiene? Si fuera solamente una cuestión de papeles, decir, bueno, en qué fecha se hizo esta batalla, esa historia seca, no tendría ninguna importancia, sería para eruditos. Pero no, a través de eso se construyó nuestra patria, para bien o para mal, y eso influye. Eso influye. Si uno desconoce la historia de una nación, uno no puede comprender el presente de esa nación ni construir el futuro. El desconocimiento del pasado hace que no podamos entender el presente. Pónganlo en el caso personal. Yo soy sacerdote, viene una persona y me dice, padre, creo que tengo vocación. ¿Qué me dice? Bueno, parate a ver quién sos vos, ¿de dónde venís? ¿Cómo es tu familia? ¿Qué has hecho? ¿De dónde te surgió la vocación? Es decir, si no conozco algo del pasado de una persona, no le puedo dar un consejo para el futuro. ¿Por qué? Porque no sé quién es. Y el mismo consejo le puede hacer bien a uno y mal al otro. Es decir, para orientar en una dirección espiritual tengo que conocer la historia de esa persona. Para entender por qué un país vive esta situación, tengo que mirar hacia el pasado, comprender la historia. La importancia que tiene la historia viva, no los papeles, es decir, la experiencia del pasado. Me puede hacer entender lo que señala Charles Maurras. Mientras más profundas entran en la tierra las raíces de un árbol, con más fuerza y altura crece el árbol hacia lo alto. Sí, solo puede construirse en coherencia es aquel pueblo que está sentado sobre las tumbas de los antepasados y las tumbas de los muertos, que no son una cosa muerta, sino que son algo vivo y que nos está marcando el futuro. La negación de las tradiciones, la negación de la historia, la falsificación de la historia, una memoria fiel al ser. Cuando en una nación o cuando en una sociedad se estudia una historia falsificada, escrita por los que han sido vencedores en esta guerra o en aquella revolución, se malentiende una nación. Esa es una de las tragedias de la Argentina, la falsificación de la historia. Hecha, como dice Sarmiento en carta al general Paz, en dedicatoria al general Paz del libro Facundo, dice, obra llena por necesidad de inexactitudes a designio, es decir, de mentiras. Y otro de esos historiadores dice, con aquella habilidad con que los unitarios sabemos hacer la historia. Y así como se escribió la historia de España, la leyenda negra. Cuando se falsifica el pasado, se está falsificando el presente. Si los próceres que tiene un país son los tipos que han vivido mirando al extranjero, son los tipos de mentalidad colonial, son los traidores, en la escuela estamos fabricando futuros traidores y futuros vasallos de cualquier imperialismo que nos quiera gobernar. Tiene un enorme sentido común en la penetración de la psicología del hombre, que es una de las cosas que aparecen en la solución segunda. La prudencia se adquiere y se desarrolla con el ejercicio, mientras que la memoria es un don natural que no puede por lo mismo ser parte suya. Eso es una objeción y es un bolazo también. Otra de las cosas que se podría señalar, pero el señor Pasar, es el desprecio de la memoria en la educación. La catequesis, por ejemplo. Claro, no es todo memoria, repetir como loro, pero la memoria tiene una función importantísima. Y la memoria se ejercita. No vale la excusa de uno dice, no, yo no me puedo acordar. Macana. Se puede ejercitar. Así como la prudencia se funda en una disposición natural, pero su complemento está en el ejercicio, o la gracia, así también, como dice Cicerón, la memoria no es solo natural, sino que necesita ser perfeccionada con la educación y puede ser aumentada y perfeccionada por 4 procedimientos. Si alguno ha hecho o conoce los cursos ILBEN para el desarrollo de la memoria, que tiene sus cosas buenas pero sus limitaciones, ver
lo que decía ya Santo Tomás que fundó el ILBEN. Primero, dice, buscando algunas semejanzas con las cosas que intentamos recordar. Una de las técnicas de los de ILBEN cuando deslumbran a los candidatos para llevarlos a hacer el curso es hacerles escribir 100 palabras y después le dicen la 24, tal, la de tal, tal. Y la técnica que tienen, que ya tienen 100 casilleros llenos con una imagen. Y entonces cuando repite, asocian con esa imagen, se la van pegando. Tienen un gato, le cuelgan en paraguas en la cola al gato, entonces cuando le dice número tanto, paraguas, ¿por qué? Porque está colgado. Buscando algunas semejanzas con las cosas que intentamos recordar, pero no las imágenes corrientes, ya que siempre nos sorprenden más las cosas raras y les prestamos mayor atención. Prueba de ello es que recordamos mejor las cosas vistas en nuestra niñez, pero para el niño todo es nuevo. Por eso es necesario buscar esas semejanzas o imágenes, porque las realidades simples y espirituales las retenemos peor si no van acompañadas de alguna semejanza corporal. Conocí un maldito que conocía el método ILBEN y cuando vino el propagandista, se pongan palabras, le ponía, qué sé yo, sustantivos abstractos, bondad, sensibilidad, y el otro tenía que hacer un doble trabajo, pasar eso a una imagen y unir la imagen con la otra. Las cosas, realidades simples y espirituales las retenemos peor si no van acompañadas de alguna semejanza corporal, ya que el conocimiento humano se mueve más hacia lo sensible y la memoria reside en la parte sensitiva. En segundo lugar, es preciso organizar debidamente las cosas que se pretende conservar en la memoria. Cuando estamos estudiando y relacionamos las cosas, o hacemos un cuadro sinóptico, o de acá sacamos esta conclusión, para poder pasar más fácilmente de un objeto a otro. Por eso, dice el filósofo, a veces los lugares parecen ayudarnos a recordar, y es porque velozmente se pasa de uno a otro. En tercer lugar, esto es importantísimo, se debe poner interés y amor hacia las cosas que queremos recordar. Si a un chico le dicen en el colegio tiene que aprender de memoria la lista de los presidentes de la República, ¿cómo va a aprender eso? ¿Qué sé yo? Un montón de viejos, pero se sabe de memoria todos los equipos del campeonato de fútbol. O sea, no es que le falle la memoria, es que no le interesa. Y muchas veces la forma de aprender una materia es esa. Si a uno la empieza a entender y le empieza a gustar, entonces recuerda. Ya que cuanto más queden impresas en el alma, más difícilmente desaparecerán. De ahí que, según Cicerón, la solicitud conserva íntegras las figuras de las representaciones. Y finalmente, debemos meditar frecuentemente los objetos que queremos recordar. Por eso dice Aristóteles que la reflexión conserva la memoria, ya que, como dice en la misma obra, la costumbre es como una naturaleza. Prueba de ello es que recordamos rápidamente las cosas que estamos acostumbrados a considerar como si por un orden natural una evocase a la otra. Es decir, el rumiar, el repetir internamente aquello que uno quiere conservar en la memoria. En segundo lugar, o segunda de las partes integrales de la prudencia cognoscitiva, la inteligencia, que como señala no es exactamente la facultad intelectual, del intellectus, en cuanto que importa la evidencia de un principio último por sí mismo conocido. Así hablamos de inteligencia de los primeros principios. Toda deducción racional procede de principios primeros y evidentes, por lo mismo todo proceso racional debe partir de estos principios. Como por otra parte la prudencia es la recta razón en el obrar, debe derivarse de un conocimiento claro de los principios. Pero no es solamente eso. Es inteligencia de los primeros principios generales de las indéresis, es inteligencia de los primeros principios del obrar, es decir, de los fines particulares de las virtudes, y es la estimación recta de un fin particular, solución primera. Es como una intuición, que no puede ser puramente intuición intelectual de la facultad de inteligencia, sino que se relaciona con lo que decíamos antes, se relaciona con esa experiencia que nos da una rapidez para captar una situación y que relacionábamos con la cogitativa. Palacios, en su libro sobre la prudencia política, hace una referencia a esto breve. Esta intuición de lo presente suministrada por el intelecto no es una intuición directa,
El intelecto no conoce directamente lo singular, contra lo que opinan los nominalistas y Suárez. No es directamente intuitivo, sino abstractivo. ¿Cómo explicar entonces nuestro conocimiento intelectual de lo singular? Por una reflexión del intelecto sobre la sensibilidad, que le permite encontrar en ella los fantasmas de donde abstrajo sus ideas. En la sensibilidad se encuentra una potencia del alma harto interesante para nuestro tema, la cogitativa o ratio particulares, que nos suministra, esta sí, una intuición directa, honda y sentida de lo más singular y concreto en orden a la vida humana y a su conservación y progreso. La cogitativa no es otra cosa que la estimativa del bruto ennoblecida por su conjunción y vecindad con el intelecto, gracias a la proximidad del cual obtiene un modo de obrar superior. Dice algo sobre la cogitativa de los animales, lo típico: la oveja huye del lobo no por su color o figura, sino porque es su enemigo. ¿Qué sentido exterior percibe la enemistad? Ninguno. Quien lo percibe es la estimativa. La intuición intelectual de lo singular requerida para la prudencia, por ser indirecta y verificarse por mediación de la sensibilidad, como ya indiqué arriba, complica en su proceso a la cogitativa o estimativa humana, involucrándola en el tema de lo que hemos llamado los requisitos de la prudencia política. A tal punto que, si es cierto lo que nos dice Cayetano, la prudencia reside principalmente en la razón, pero secundaria y ministerialmente en la cogitativa o ratio particulares. A esta potencia se refiere Aristóteles cuando pone un sentido como ingrediente de la prudencia, que Santo Tomás identifica con el intelecto de que aquí hablamos. La cogitativa juega un papel capital al darnos la visión directa de la realidad concreta. Visión que el intelecto logra hacer suya reflexivamente, buscando en la orla de la idea universal y abstracta que él conoce directamente, la imagen sensible y singular de donde la ha sacado. Aplica esto a la prudencia política, que trata particularmente en el libro. Se ha dicho que el criterio específico de la política es la distinción del amigo y del enemigo. Yo restrinjo mucho el alcance de esta afirmación. La distinción del amigo y del enemigo no especifica la acción política, es solo un requisito de ella y por eso cae en el tema de este capítulo. En el político, la distinción del amigo y del enemigo público, de lo nocivo, de lo útil a la república, tiene mucho de estimativo animal y de instinto, por eso oficia en ella la cogitativa o ratio particulares. También la mujer goza regularmente de una prudencia animal superior a la del hombre. Está mejor dotada por la naturaleza para acomodarse a lo singular y concreto. No es en detrimento de la mujer, ¿no? Generaliza menos y se adapta más. De ahí el enorme papel que puede desempeñar una mujer como consejera en las decisiones del político. O sea, la mujer muchas veces intuye, y eso es frecuente en caso de, digamos, muchas veces gobernantes, caudillos políticos que han tenido a su lado una mujer que no se metía en política, pero que era la que por ahí le decía: cuidado con fulano, que te sonríe pero que te va a traicionar. Es decir, una mujer muchas veces intuye, o sea, lo que dice acá tiene más sentido de lo concreto, la inteligencia del hombre es más abstracta, y eso, digamos, no solamente en la política, a veces en otros aspectos. En la conducción de una familia, la mujer muchas veces, qué sé yo, incluso en eso movido por lo concreto y por el amor, es como si leyera dentro de una persona. El hijo no le ha dicho nada, está ocultando incluso una cosa, ¿y a vos qué te pasa? O sea, lo ve. Eso, decíamos, se relaciona también con la experiencia. Esa especie de intuición. Esto está bien, esto está mal. 3 y 4, auxiliares para la adquisición del 3, 4 y 5, auxiliares para la adquisición del conocimiento. Artículo 3, la docilidad. Ya hemos hecho referencia a esto cuando hablábamos de los ancianos. Saber aprender de la experiencia ajena. Es decir, saber dejarse enseñar. Saber reconocer al que sabe, ser humilde para pedir consejo, saber aceptar una corrección o una reprensión. Eso es ser dócil, lo cual no quiere decir que uno no tenga criterio propio, ¿no?
Pero para formar el criterio propio muchas veces es conveniente escuchar al otro, escuchar al que sabe. Saber escuchar. Y no solamente el que me da consejos, sino a todos, porque uno a veces aprende de la gente, no porque me esté dando consejos, pero me aprendo de lo que me cuenta. Entonces, creo que es una de las cosas fundamentales en el sacerdote. Cuando uno habla con la gente, o en la confesión, o en la visita al hospital, o en el apostolado, saber escuchar. Piper le da un sentido incluso más amplio. Dice, la docilidad es saber dejarse decir algo. ¿Por quién? Por la realidad, es decir, por el ser. Aquí también pasa como en la memoria, decíamos que una memoria falseada por un interés puede falsificar el pasado. Uno puede también negar el presente. Yo puedo decir, no me gusta este presente que vivimos ahora, no me gusta esta sociedad, no me gusta esta iglesia, no me gusta este seminario, no me gusta, etc. Pero tengo que empezar por aceptar la realidad. A partir de ahí, de una visión objetiva de la realidad, puedo ver, bueno, ¿qué puedo hacer para mejorar las cosas? Pero primero tengo que ver que la realidad es como es y no como a mí me gusta. Esto supone mucha humildad. Yo suelo hacer referencia en el orden natural del conocimiento a una imagen que trae Chesterton en la vida de Santo Tomás de Aquino, que dice que la inteligencia domina el ser como una reina porque empieza por acudir al llamado de la campanilla como una sirvienta. Es decir, uno puede penetrar en el ser porque empieza por aceptar la realidad del ser. Esto es así, me gusta, ¿no? Es así. Entonces, solamente a partir de ese acto de humildad de la inteligencia que se somete al ser, uno puede penetrar en la profundidad del ser. Lo contrario es la soberbia que acompaña toda la filosofía moderna, creer que el ser es como lo produce mi mente o la mente universal, o sea, el hombre se siente creador porque rechaza el ser que Dios le ha dado y que Dios ha dado las cosas. Esto vale con mayor razón en la enseñanza de la teología y en la fe. In captivitatem redigentes omnem intellectum, dice San Pablo, volviendo cautiva toda inteligencia. El primer acto de la inteligencia que conoce, ¿qué es? Es inclinarse, es más, ponerse de rodillas delante de la palabra de Dios y aceptarla, aun cuando a lo mejor no la vea del todo. Pero es por donde se empieza, es por un acto de humildad. Y si se cree dueño de la verdad, frase tan que termina por decir que no hay ninguna verdad, o que la verdad es algo subjetivo. No, es la verdad la que se ha apoderado de mí. Mi primer acto no es un acto de soberbia, es un acto de profunda humildad. Es decir, esto es la palabra de Dios, la acepto como palabra de Dios, no la puedo discutir. No me pertenece, no la puedo deformar, la tengo que transmitir como es. Eso es la docilidad. Aprender de otros y aprender del ser. La sagacidad o solercia es la capacidad de adquirir recta opinión por sí mismo. Se relaciona con el artículo 9 de la cuestión 47, donde hablábamos de la solicitud o diligencia. La diligencia. Piper la define como objetividad ante lo inesperado. La quinta de estas partes, voy señalando nada más que lo esencial, es la razón. Tampoco es la facultad en sí misma. Sigue la inteligencia, aunque se relaciona con ella, eso es un buen uso de la facultad. Sigue la inteligencia y se ordena al consejo. Veíamos, lo primero que hay es la deliberación, que es una especie de investigación que va de unas cosas a otras. Por tanto, la prudencia necesita que el hombre sepa razonar bien en esa deliberación que hay cuando uno quiere aplicar los principios universales a las circunstancias concretas. La necesidad de la razón, dice en la solución segunda del artículo 5, se funda en la imperfección de la inteligencia, ya que los seres que poseen la inteligencia en su plena perfección no necesitan razonar, sino que por simple intuición comprende la verdad, Dios y los ángeles. Pero el hombre va en la vida intelectual no por intuición directa de las cosas, sino que va como dando pasos.
No todo es inmediatamente inteligible para él, y cuanto más inciertas e indeterminadas son las cosas, mejor razón necesita. Necesita más que ninguna la prudencia del buen razonamiento del hombre para poder aplicar rectamente los principios universales a los casos particulares. Estas son las partes integrales o condiciones de la prudencia como conocimiento. En la prudencia imperativa encontramos en primer lugar la providencia, que es de alguna manera la principal entre estas partes. Es la que le da el nombre. Solución primera del artículo 6. Providencia. Recuerden que Santo Tomás empieza con la etimología de San Isidoro. Prudens est quasi providens, como el que ve a lo lejos. Con la experiencia del pasado y apoyado en la realidad del presente, es capaz de prever el futuro. Y previsión en el hombre equivale a la providencia divina, es decir, al gobierno divino sobre el mundo. En la prudencia el hombre gobierna su propia vida y en la prudencia política incluso la de los demás. Dice orden al futuro, facultad que dispone para apreciar con seguro golpe de vista si determinada acción concreta ha de ser el camino que realmente conduzca a la obtención del fin propuesto, dice Piper. Es decir, visión de aquello que va a venir, previsión. La séptima es la circunspección. Si la previsión se refiere al futuro, la circunspección se refiere al presente. ¿Y consiste en qué? Como su nombre lo indica, circumspicere, mirar alrededor. Es la consideración de las circunstancias en las que tengo que realizar la acción. La solución primera vuelve sobre esa objeción que veíamos en la cuestión anterior, en la 47. Las circunstancias son infinitas, pero no lo son actualmente. La importancia de la circunspección consiste en que una operación buena, ordenada al fin, puede volverse mala por las circunstancias. Recuerden, en las fuentes de la moralidad, en los principios de la moralidad, para que una acción sea buena, tiene que ser buena por su objeto, es decir, buena en sí, tiene que ser buena por el fin, es decir, por la intención con la cual la realizamos. Una limosna dada por soberbia deja de ser buena. Y tiene que ser buena porque se da en las debidas circunstancias. Objeto y fin se relacionan como la materia y la forma. El objeto es la materialidad de la acción, lo que hago. El fin es la forma, es decir, por qué lo hago. Y las circunstancias normalmente son como los accidentes. Pero una determinada circunstancia puede cambiar la especie moral de la acción. Bonum ex integra causa, malum ex quocunque defectu. Ex integra causa, objeto, fin y circunstancias tienen que ser buenos. Una circunstancia mala puede cambiar ese elemento. Una vez en un examen le pregunté a uno sobre esto, no, son accidentes, no, pero no pueden cambiar. No, le digo, la circunstancia tiempo. Digo, ¿puede cambiar la bondad o la maldad de una acción? No, me dice, ¿cómo va a cambiar el tiempo? Claro, le digo, robé a las 3 de la tarde o a las 9 de la noche. Y no cambia. Me falté a misa el lunes. Ah, bueno. Sí cambia. Es decir, para que la acción sea prudente, es decir, plenamente buena, consideración de las circunstancias. Y la última, la precaución o caucio, es para elegir los bienes y evitar los males. Lamentablemente, en esa falsificación moderna de la prudencia que decíamos, se identifica la prudencia exclusivamente con lo que es solamente una de sus partes integrales, con la precaución.
ya lo hemos dicho, la prudencia es no te hagas problemas, no te metas, cuidado, evitar los problemas. Es la prudencia de la serpiente, que es prudente porque huye de los peligros. También eso es parte de la prudencia, pero no es la parte principal. El bien puede ser impedido por el mal, muchas veces incluso por el mal disfrazado de bien. Entonces, es necesario saber reconocerlo y huirlo. Estos son entonces las partes integrales o elementos auxiliares de la virtud de la prudencia, que no son virtudes en sí, sino constitutivos que hacen posible que la virtud exista. La cuestión siguiente, 50, esta cuestión se relaciona con lo que ya vimos en la cuestión 47, artículos 10 o 12, acerca de si la prudencia es solo individual o también tiene su dimensión social. En el artículo 50 aparece también referencia a esto. Ya hemos señalado, aquí se lo puede hacer incluso con un poco más de detalle, las partes subjetivas de la prudencia. Son, como decíamos, partes subjetivas, decíamos, son las partes en las que se divide una misma virtud. Prudencia política, prudencia monástica, prudencia económica. Justicia legal, justicia conmutativa, justicia... Las tres tienen una parte común, justicia, dar a cada uno lo suyo, pero tienen un objeto distinto. ¿A quién? Aquí también hay una parte común, recta ratio civilium, pero, como veíamos el otro día, distintos bienes. Si lo ponemos en cuadrito como otra vez, prudencia monástica, ya dijimos, es la prudencia personal o individual, se refiere al bien del individuo. Y hay otras prudencias que se refiere al bien humano de una agrupación, dice Santo Tomás, es decir, que tiene la dimensión social. Estas prudencias pueden ser divididas en prudencia estable o inestable. Estable, la prudencia económica o doméstica, si usamos la etimología latina en vez de la griega. La prudencia política, que como ya vimos en el jefe es prudencia arquitectónica, y en el súbdito, digamos, simplemente prudencia política relacionada con la justicia legal. Arquitectónica porque el arquitecto es el que hace el plano general de la casa y el súbdito tiene una responsabilidad en la parte que le corresponde, no la visión de conjunto. La prudencia inestable, la que hicimos referencia de paso, sería la prudencia militar. Es la prudencia que se hace necesaria para la defensa del bien común cuando el bien común es atacado o agredido por factores externos o internos, puesto gravemente en peligro. Es decir, este cuadro no añade gran cosa a lo que ya señalamos. Podemos indicar, siguiendo un poco esta cuestión 50, ampliar apenas un poco lo que decíamos. La prudencia gubernativa se refiere a ella en el artículo 1. Algunos la han llamado, como en el prólogo de la cuestión, prudencia legispositiva, es decir, la de aquel que dicta o hace la ley. Es importante señalar que incluso el imperio, que toca la voluntad, pero es la voluntad iluminada por la inteligencia. A veces se dice, la ley es la voluntad del gobernante, la voluntad del príncipe, quod principi placuit, y no es así. Es decir, tiene que ser la voluntad iluminada por la prudencia, es decir, por la inteligencia, si no lleva al capricho. No es que el príncipe o el que gobierna pueda hacer lo que se le da la gana. Su voluntad tiene que estar iluminada por la inteligencia. Esto lo veremos al hablar de la justicia, es importantísimo. No sé si lo han visto en el Tratado de la Ley, lo que es el ius
positivismo, Kelsen. O sea, la ley o el derecho es el estudio de las leyes dictadas por los hombres. Entonces, si hay una ley del aborto, y bueno, el aborto es bueno, ¿por qué? Porque está permitido por la ley. Eso es una ley puramente positiva que no reconoce por arriba de ella una ley natural. Es la voluntad del gobernante, pero no es la iluminación de la inteligencia, no es la iluminación de la prudencia. Lo que lleva al abuso en el ejercicio de la autoridad. Axioma latino importantísimo. Sic volo, sic iubeo, stat pro ratione mea voluntas. Es decir, así lo quiero, así lo mando. La razón es que así se me canta. O sea, prudencia legis positiva, propia del gobernante, dice que debe conducir a una ciudad a su fin. Es decir, ayer hablábamos de esa forma interior y lo comparábamos con la forma en la sociedad. Si uno estudia la sociedad a través de las 4 causas, y un librito, Filosofía Política de Martinotti, o si no, Las causas del orden político de Calderón Bouchet, en la sociedad, la causa material son los individuos, pero la materia es principio de número, de dispersión. No hay sociedad porque haya una suma de individuos. ¿Cuál es lo que ocupa el lugar de forma en la sociedad? La autoridad. ¿Por qué? ¿Cuál es la función de la autoridad? Es unificar los individuos hacia el fin. Causa final, bien común, unificada por esa especie de forma, ¿sí?, que unifica la materia dispersa y le da una dirección o finalidad. Es la armonización de lo que es distinto, como las notas de una sinfonía, hacia la unidad de un fin. También ahí está la prudencia en su sentido arquitectónico. Unifica las distintas artes materiales de la construcción hacia un fin, que es el plano, la construcción del edificio. También, solución tercera, ya lo hemos indicado, artículo primero, cuestión 50, de alguna manera de los que participan del gobierno porque son hombres libres y tienen su responsabilidad en este plano. La prudencia simplemente política, decíamos, es propia de los súbditos, en relación con lo que señalábamos recién. Se la podría llamar también prudencia cívica, en cuanto que están regidos por el precepto de otros, pero obran libremente de por sí. La prudencia gubernativa se compara a la política como el arte del arquitecto al del trabajador, al del obrero. La prudencia económica, familiar, puesto medio entre el individuo y el Estado, célula fundamental de la sociedad, y el hombre se integra en la sociedad, en la comunidad, en la nación, en la patria, precisamente por la familia. Patria, que significa tierra de los padres. La lengua que recibimos, ¿cómo se llama? Lengua materna. Es decir, español es mi lengua materna. ¿Por qué? Porque normalmente el hijo aprende a hablar más por el trato con la madre, que está todo el día en casa cuando el niño es chico, que con el padre. Es algo recibido, es decir, el hombre se integra en la sociedad a través de su integración en una familia. Y por último, la prudencia militar, que, como lo señalamos, su objeto propio es la custodia del bien común, frente a un enemigo externo o interno. Lo veremos en el Tratado de la Justicia al hablar de la guerra y de la justicia como parte de la justicia legal, o sea, la promoción del bien común y la defensa del bien común. Bueno, por último, las partes potenciales de la virtud de la justicia. Es lo que decíamos son las virtudes anexas o complementarias. Se parecen, realizan algún aspecto de la virtud principal, pero no la realizan plenamente, tienen su fin propio. Y son 3, cuestión 51.
En primer lugar, la virtud de la eubulía o eubulia, es decir, virtud, como su nombre lo indica, virtud del buen consejo. Son griegas las tres chicas estas. La eubulia, la sínesis con Y y la gnome. La eubulía es la virtud del buen consejo. La sínesis y la gnome son las virtudes del recto juicio. La sínesis del recto juicio en las circunstancias ordinarias y la gnome, la virtud del recto juicio en las circunstancias extraordinarias, es decir, que viene a ser la mamá de la epiqueia. Como vemos, tienen una relación con la prudencia. Realizan un aspecto de la prudencia, pero no realizan la prudencia plenamente. Aquí están relacionadas con la prudencia cognoscitiva. Aquí no hay una virtud del imperio. El imperio es el acto propio de la prudencia y exclusivo. La eubulía, decíamos, virtud del buen consejo. Lo señala en el artículo primero. La virtud es hacer bueno el acto del hombre. Un acto propio del hombre es aconsejar. La inquisición de la razón acerca de lo que se debe obrar, es decir, de la deliberación, es propio, artículo segundo, se distingue de la prudencia. Lo propio de la prudencia y en lo cual culmina, ¿qué es? El imperio, es decir, la orden sobre la acción. Lo propio de la eubulía es el consejo. Por eso, al mismo tiempo que se distingue, se subordina a la prudencia, porque el consejo se ordena al imperio, la eubulía se ordena a la prudencia. Es decir, un tipo puede ser un buen consejero y sin embargo no ser prudente. Puede ser un tipo al cual uno lo escuche, tome en cuenta lo que me dice, pero después me guío por el juicio propio, pero me ha ayudado a formar el juicio. Es lo que decíamos del error de Platón en los reyes filósofos. O sea, no siempre el filósofo es un hombre de acción, ni es un hombre que tiene conocimiento sobre las realidades concretas, pero a lo mejor en el plano teórico, en el plano abstracto, puede ser un buen consejero. Le damos gracias, Señor, por todo lo que recibimos de tus manos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.